experta en gerontología y gerencia de servicios para personas adultas mayores. Nos enseñó que la gerontología es el estudio del proceso del envejecimiento. Porque Sí, aprendemos ya cuando tenemos la emergencia. sí, la gerontología, como te dije, cuando la conocí, me di cuenta que era fundamental y era algo que nos hacía falta desarrollar, y más en países como los nuestros, que, como lo estábamos hablando antes, tendemos a victimizar lo más elemental. A todos les decimos abuelito, abuelo. Yo estuve durante un tiempo y asesoro lo que son casas hogares o geriátricos como tal, y cuando mi mamá sufrió demencia vascular, que ya me decían que había muy poco tiempo con ella porque se lo diagnosticaron muy tarde, aunque parezca mentira, se puede camuflajear cuando son personas de mucho carácter, personas muy activas, independientes, termina camuflajeándose lo que es el deterioro cognitivo, y más cuando los tienes tan lejos. Y nada, en ese proceso parte cuando, por ejemplo, llegué en la dirección de esta casa hogar, me gusta muchísimo más el nombre, me di cuenta que había una infantilización y una sobreprotección de parte de las cuidadoras, que eran maravillosas, con los adultos mayores. Y yo decía, yo pensé que iba a llegar generando cambios más hacia el cómo cuidar, y resulta que me encontré con el reto de cómo enseñar a cuidar a estas cuidadoras que de antemano, bueno, les mando un gran abrazo, que seguro nos están viendo allá, Ida Luz y todo su equipo. Me di cuenta que tendían a infantilizar, tendían a menospreciar las capacidades que aún tenían o que tienen, y eso hacía que el deterioro cognitivo se incrementara. Cuando hablas de infantilizar, es como niño, que lo El tratan como si fuese abuelito, niño. ay, mi niñito, mamita linda. Yo sé que es muy característico de nosotros y es algo más de idiosincrasia y cultura. Pero te pongo un ejemplo. Muchísimas veces llamamos abuelitos a alguien que nunca va a ser abuelo, porque no tuvo hijos, o ya no tiene los nietos, peor aún, le recordamos unos eventos, o simplemente estamos encima de él todo el tiempo y no lo dejamos ser. No hacemos una atención central en la persona. A mis alumnos yo les puse el lema, y cualquiera que nos esté viendo se va a recordar: nosotros los cuidadores somos como ángeles guardianes. ¿Qué quiere decir eso? Estamos, pero solamente intervenimos cuando nos piden ayuda o cuando vemos que la persona que cuidamos está en un posible peligro o necesita que la activemos, pero no intervenir más allá de los temas. ¿Ok? Bien. Y en cuanto a la infantilización que estábamos hablando, tú no te imaginas, después cuando uno pasa a ser adulto mayor, cuántas veces dejan de pronunciar tu nombre, porque te dicen abuelo, mi amor, mi vida, mi niñito, y resulta que no le decimos Josefina, María, o mejor dicho, algo más bonito, doña Josefina, doña María, don Pedro. A veces pasa mucho tiempo sin que esas personas escuchen su nombre, y eso te lleva a una impersonalización bien importante, que siempre, visto desde el buen sentido de la palabra, buscamos hacerlo mejor, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. Esa es parte de la gerontología. No solamente la moda de hacer deporte, de comer bien, comer sano, activarnos, sino entender que todos en algún momento de la vida somos cuidadores y somos personas cuidadas.
no solamente es en la parte de la adultez. Otro tema que no se había tocado nunca aquí en Venezuela fue el cuidado de los adultos mayores con alguna discapacidad, que eso es fundamental. Personas sordas, personas con parálisis cerebral, personas con algún problema, puede ser hereditario, puede ser también producto de accidentes. Te conviertes en una persona con discapacidad, te falta una pierna o un brazo. Y no nos damos cuenta que esas personas también van a envejecer y ellos son muchísimas veces en los cuales nos debemos focalizar, por lo menos en mi caso. Yo trabajo con Sociedrin, con alguna de estas instituciones que tienen algún proceso o alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque imagínate tú un ciego que depende de su oído, ¿ok? Y resulta que en el proceso de envejecimiento parte de los deterioros cognitivos es disminución de la audición. Entonces, imagínate perder su canal de comunicación como tal. Entonces, si no aplicamos el envejecimiento, la gerontología en estos grupos, no me gusta llamarlo exclusivos o algo, sino personas con alguna discapacidad, estamos construyendo adultos mayores dependientes. Igual pasa con los familiares que tienen una persona con un síndrome de Down y tú no los educas para que entiendan que va a llegar un momento de la vida, no vas a estar. Le tenemos muchísimo miedo a la muerte. Entonces, estas personas que tienen personas con parálisis cerebral, síndrome de Down o cualquier otra enfermedad, me disculpo si no las nombro técnicamente porque no tengo... No, también hay condiciones como los del espectro autista, el que espectro es una condición, autista, pero... totalmente, inclusive diferentes condiciones como tal. Si los familiares no se preocupan por planificar y enseñar qué va a pasar cuando yo no estoy, o cuando esta persona, aún yo estando, yo también voy a ser adulto mayor, voy a necesitar cuidado, pero él también va a necesitar cuidado. Si no nos preocupamos por meter dentro de nuestro proceso de cuidado esos elementos, probablemente la labor que seguramente es maravillosa, al no tomar en cuenta esos elementos vamos a afectar a un ser que queremos tanto, o simplemente en nuestro trabajo no vamos a saber cómo manejar esas condiciones o esas situaciones. Bien, esto me recuerda mucho que la gente, los expertos en finanzas dicen muchas veces que la gente gasta como que nunca va a envejecer. Exactamente. Y aplica también, bueno, es casi que al principio de y no se planifica, no nos planificamos. Y no estoy hablando, y te lo digo como abogada y con conocedora en la parte de riesgo y de finanzas, no te digo que hacer un capital financiero es importante, pero hacer un capital de conocimiento y hacer un capital de planificación hacia dónde queremos ir, que después pase o no pase, o lleguemos o no lleguemos, pero nosotros hicimos nuestro trabajo en el sentido de, y más como estábamos hablando, yo soy única hija, gracias a Dios tengo un esposo maravilloso, pero tampoco mi intención es que a futuro él sea el que se encargue de mí porque yo me convierta en una persona dependiente. Y una vez más, confieso que tengo que trabajar muchísimo en los hábitos y toda una serie de temas, porque como todo ser humano, un chocolatito, salirnos un poco, o el sedentarismo que nos afecta muchísimo, puedes pasar 10 horas en la computadora y ni cuenta te das. Pero debemos educarnos y hacer un capital de conocimiento, hacer una gerencia de conocimientos y de preparación para el proceso de envejecimiento y no tener miedo, amarlo. ¿Por qué? Porque igual que disfrutábamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, ser adulto y adulto mayor nos da, se los garantizo, porque ya yo soy
adulta mayor, tenemos una experiencia que disfrutamos más y podemos arriesgarnos y tener más retos. Entonces, bueno, apliquemos la teoría del oxígeno y hagamos un capital de conocimiento. Me encanta, Indira. También enseñas, por favor, dale las coordenadas a la gente de que quieran aprender de gerontología. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, un diplomado de asistente integral de adultos mayores, inclusive no lo llamamos cuidadores, lo trabajamos con el ISUM, ¿ok? Incluso planificamos por grupos a demanda detalles de todo lo que es el proceso de cuidar, relaciones intergeneracionales. Pueden contactarme a mi vía WhatsApp, por favor, que a veces llegan muchas llamadas y se nos complica un poco porque... Escriba al WhatsApp 0414-270-8074. No tengo en la mano el teléfono del instituto, pero es el ISUM. ¿Y el arte de cuidar adultos? El arte de cuidar adultos es como se dice, mi marca personal, con la cual podemos hacer asesorías privadas y orientación en sitio, inclusive en la parte de gerontodiseño, que es planificar y hacer todo un esquema de cómo preparar la casa o el sitio o el geriátrico o el lugar donde habita el adulto mayor y el cuidador, para que sea amigable, sea accesible y nunca podía faltar, porque también en la gerencia de riesgo es una de mis pasiones, cómo mitigar todos los riesgos que implica que uno vaya a un proceso de envejecimiento. Ay, me fascina, Indira, gracias por estudiar. Bueno. No, vale, gracias a ustedes, de verdad que ojalá hubiera existido hace algunos años personas como ustedes, o esta explosión o boom que hay de preocuparnos más por el cuidado, el cuidador y el tema de la gerontología, y no hubiéramos pasado tanto trabajo en aquellos tiempos. No nos preocupemos, envejecer es sabroso, envejecer depende del punto de vista que lo veamos o como decidamos manejar y tomar. No son los hechos o lo que suceda, sino cómo yo actúo o me enfrento a esa determinada situación. Y bueno, de verdad que gracias, y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo, por venir con tu esposo también. Siempre, las veces que necesiten. Inclusive, si están interesados en crear un espacio permanente, con muchísimo gusto estamos a la orden. Lo vamos a estar hablando porque tienes mucho que decirnos, porque aprendiste mucho. Es una de las pocas personas que ha estudiado esto, porque no está acá en este país. Y bueno, te has dedicado y lo agradecemos enormemente. No, vale, gracias. Y la audiencia también lo agradece. Agradecida, de verdad. Muchísimas gracias a usted por participar, por enviarnos cada mensaje, cada pregunta. Y bueno, ya nos vemos mañana. Adiós.